través de www.todonoticiaslatinas.com. O bájate la aplicación para móviles y tabletas. Retomamos nuestro tema. Estábamos nosotros hablando con el colectivo de chilenos, de chilenas aquí en Madrid, que, insisto, nos han abierto un hueco en la manifestación que se va a llevar a cabo este día domingo, desde Atocha hasta Sol, pasando por la plaza de Jacinto Benavente. Ese va a ser nuestro recorrido. Bien, les contamos ahora que vamos a seguir entonces con el tema de lo que ha ocurrido con la aprobación de una prueba de fuego para el gobierno, porque se aprueba ayer en el Congreso, por lo menos para debate ya en las sesiones plenas de Senado y Cámara, la reforma tributaria que presentó el gobierno y a la que se le conoce también como paquetazo, que pasó a plenaria de Senado y Cámara, con lo cual pues el camino para ser aprobada se acorta. Las cuentas que hacen es que la reforma quede aprobada antes del 20 de diciembre, con lo cual el Congreso entrará a sesiones extras. Un dato importante que hay que tener en cuenta: la reforma consta de 136 artículos, todos en temas económicos, que fueron aprobados en menos de una hora. 136 artículos aprobados en menos de una hora. Las empresas van a recibir beneficios tributarios por 10 billones de pesos, 10 billones de pesos, que van a ir aumentando conforme pasan los años. Por eso hay quienes creen que a la discusión le faltó debate de cara no solo al Congreso, sino también al país. Catherine Miranda es representante del Partido Verde y califica lo ocurrido como una verdadera vergüenza. Lo que pasó hoy en el Congreso de la República, porque no se dio ni siquiera la discusión de un solo artículo, no se abrió la discusión de ningún artículo y no se escuchó a la ciudadanía ni las propuestas. José Alberto Londoño, el viceministro de Hacienda, que lleva tiempo poniendo la cara en reemplazo de su jefe, el poco querido Alberto Carrasquilla, el de los bonos del agua, dice que la reforma es buena porque permite el ingreso de 200.000 millones de pesos adicionales. 200.000, quédense con ese dato porque vamos a hacer algún tipo de reflexión con él. Para el año 2020 nos está dando un recaudo positivo de 200.000 millones de pesos. Para el año 2021 nosotros esperamos que sea neutro. ¿Por qué esperamos que sea neutro? Porque tiene tres efectos muy importantes. Uno, seguir fortaleciendo la DIAN. Seguir fortaleciendo la DIAN quiere decir que la factura electrónica y las demás medidas anti-evasión nos van a generar ese recaudo. Y es increíble porque yo me quiero detener en este punto porque el viceministro presenta como un gran éxito el hecho de que se ingresen ahora pues a las arcas del Estado 200.000 millones de pesos adicionales. No obstante, pues en ese juego de las grandes cifras es importante comparar esos 200.000 millones de pesos con los billones y billones que se han perdido en obras, que se han perdido en coimas, que se han perdido en indemnizaciones a las empresas que hacen lo que hacen. En fin, los billones que se han perdido por todo, absolutamente por todo en el país. Dicho esto, pues no sería mejor afinar las medidas contra la corrupción en lugar de sacarle el dinero a los colombianos del bolsillo. Pues es una pregunta. El problema es que si algo ha demostrado este gobierno es que no tiene ganas ni voluntad de luchar contra la corrupción. Es más, este es un gobierno que la promueve. Pero sigamos con la reforma. En el documento está incluida la polémica devolución del IVA a los estratos 1 y 2 del Sisbén que el gobierno presenta como un alto contenido social. El problema es que para la devolución lo que se prevé es que las personas que van a recibir, es decir, estos estratos del Sisbén 1 y 2, van a tener que bancarizarse, es decir, van a tener que abrir una cuenta en una entidad financiera. Y el abrir esas cuentas en las entidades financieras, ni más ni menos que va a significar que tengan que pasar o que tengan que pagar por esa intermediación de costos financieros. Y ese es un problema serio, porque ya todos ustedes saben cuánto cuesta un retiro, cuánto cuesta pedir un saldo, cuánto cuesta hacer un ingreso, cuánto cuesta, en fin, cuánto cuesta absolutamente todo. Las comisiones bancarias en Colombia son unas de las más altas del mundo. Entonces, si el gobierno, escuchen esto, si el gobierno se va a sacar una plata
que la presenta dentro de la reforma financiera, la presenta como un dinero que se le va a devolver a los más pobres, a los estratos más golpeados de la población, pero luego les va a vender un producto porque prácticamente se convierte en una balista de la venta de productos de un banco. Le va a vender esa cuenta a las personas que van a recibir eso. Pues imagínense ustedes ese dinero al final en bolsillos de quién va a quedar. Bueno, pues en bolsillos de la banca, tan simple como eso. Juan Andrés Romero, el director del Departamento de Aduanas Nacionales, ha destacado que con la reforma dicen ellos que se crean mecanismos para obligar a que los inversores que llegan al país con un capital de 300 millones, pues generen 300 empleos, es decir, un empleo por cada $1.000.000. Estamos exigiendo para que las compañías que acuden o toman exenciones tributarias tengan que generar un empleo por cada 60 millones de beneficio tributario. Estamos estableciendo la norma de generación del primer empleo. Oscar Darío Pérez, del Partido de Gobierno Centro Democrático, dice que no es justo que se obligue tanto a los que invierten en el país e hizo las cuentas alegres de los trabajos indirectos que se generan a partir de los trabajos directos. Cuando alguien quiere traer una gran inversión al país de más de $300 millones, le estamos diciendo que como mínimo tiene que generar 300 empleos directos más los indirectos, que son cerca de 3 o 4 por cada empleo. Estamos hablando de 1.200 empleos. Pero, insisto, son cuentas alegres. O sea, ellos están hablando de unos empleos que no crean. Ellos dicen que el empleo que se genera otros empleos. Bueno, pues eso está por ver. El senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, los llamó a tener más dignidad y a pedir que esos 300 empleos se conviertan en 2.000, pero en empleos directos. 2.000 por cada $1.000.000 invertidos. Por lo menos tengan dignidad. Pidan 2.000 empleos para la mega inversión. Bien, el problema es que, insisto, es que no se cuenta que el 15% que deben tributar las grandes empresas van a pasar a tributar apenas la mitad, 7,5%. Es decir, para los empresarios sí hay rebajas, del 15% al 7,5%. Es decir, que ese chollo de los beneficios tributarios a las grandes empresas sigue siendo la nota predominante de esta y de las anteriores reformas. Y ojo, porque aquí podría haber una amnistía fiscal para los capitales fugados que, amparados en ese 7,5%, podrían blanquear la evasión que han obtenido por años. El senador del Centro Democrático, Oscar Darío Pérez, no tiene problema en reconocerlo. Quien traiga los dineros al país paga el 7,5%, y quien se normalice no podrá ser perseguido por ninguna otra autoridad. Bueno, pues eso viene siendo, palabras más, palabras menos, eso viene siendo una amnistía fiscal. Tan simple como eso. Los congresistas de Cambio Radical fueron claves para la aprobación en ambas cámaras de la polémica reforma. Ahora la iniciativa va a pasar a debate en las plenarias de Cámara y Senado dentro de los siguientes 8 días para convertirse en ley de la República antes del 31 de diciembre de este año, momento en el que oficialmente va a quedar muerta la antigua ley de financiamiento. Ahí tienen ustedes el temita. La cosa es muy complicada porque mientras la calle está pidiendo una cosa, en el país los representantes están haciendo otra totalmente contraria. Información de Bolivia en Todo Noticias. Vamos a pasar a Bolivia porque de manera sorpresiva la presidenta golpista Yanine Áñez ha posesionado a un señor que se llama Yerko Núñez como nuevo ministro de la presidencia en reemplazo de Jerjes Justiniano. Ya les vamos a contar que en tan poquito tiempo, ¿por qué cayó en desgracia Jerjes Justiniano? Y es que está involucrado en un tema de una violación múltiple de un caso que se ha conocido como los de la manada en Bolivia. Bien, de momento pues hay nuevo ministro de la presidencia. El gobierno requiere de manera urgente un enfoque nuevo en la gestión para que la economía se reactive rápidamente y todo el aparato productivo público y privado pueda generar riquezas sin obstáculos políticos o burocráticos.
Por esas razones, he decidido designar a Yerko Núñez como nuevo ministro de la Presidencia. El ministro Núñez es una persona con amplia experiencia en la administración del Estado y es un hombre de mi entera confianza. Pues esta era la forma como ella presentaba a su nuevo ministro. Y es que Jerjes Justiniano ha caído en desgracia al resultar su nombre involucrado en el caso de violación grupal conocido como La Manada, al ejercer, según la defensa de la víctima, presiones para lograr el cambio de fiscal que llevaba el caso. Jessica Echavarría, abogada de la víctima de violación, ha rechazado el cambio de la fiscal Nancy Carrasco, que se encargaba del caso de violación grupal, y ha denunciado que esto ocurrió porque hubo injerencias del exministro, ahora ya exministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, quien habría sido abogado de los acusados. Sorpresa para todos nosotros, ¿no? Porque hace unos días esta misma fiscal habría presentado una acción de libertad contra el ministro de la Presidencia y habría denunciado presiones e injerencia hacia ella, ¿no? Dentro de este caso, donde el ministro de la Presidencia ha sido abogado del adolescente y de uno de los acusados. Nos preocupa, nos alarma, es una muestra de la ostentación del poder de algunos en un caso tan delicado cuando ya estamos a puertas de iniciar un juicio. Son muchas pruebas que se tienen que producir durante este juicio que ordenen una situación así, entonces deja mucho cuestionamiento y uno se pregunta ¿a qué está jugando el Ministerio Público? ¿A defender a la víctima o a quién? Entonces, ¿para qué tenemos una ley 348 si todos acaban de hacer lo que se le dé la gana? Estamos hablando de un juicio que es muy delicado, un caso que ha conmocionado, entonces necesitamos que estén fiscales que conozcan, digamos, el caso desde el inicio. Entonces estamos expectantes a qué es lo que va a suceder, o sea, qué es todo esto. Y también, ¿no?, pedir, digamos, al Ministerio de Justicia que no puede hacer la mirada a otro lado mientras está sucediendo todas estas injerencias. Bueno, pues ahí está entonces la reflexión que hace la abogada. Y atención, porque el vicecanciller de Bolivia, Gualberto Rodríguez, ha confirmado que va a llegar al país dizque un emisario de los Estados Unidos para evaluar la situación de los derechos humanos que está ocurriendo en Bolivia. Bueno, se pregunta uno, ¿qué irá a decir este funcionario después de su visita en un país donde se han asesinado decenas de personas, especialmente indígenas? Que yo creo que no hay nada que ocultar detrás de los derechos humanos, entonces pienso que el gobierno de los Estados Unidos también quiere tener una apreciación en terreno de lo que de la situación de los derechos humanos. Bueno, pues tengan en cuenta que ya ha habido observatorios de derechos humanos de diferentes partes del mundo y ya se han pronunciado sobre la situación que está ocurriendo en este momento en Bolivia y que ha sido de total ocultamiento. Ayer veíamos incluso denuncias de que se estaban llevando gente a puntos muy estratégicos donde tendrían la gente retenida. Hay cientos de desaparecidos, la gente no sabe de su paradero y esto todavía no se ha documentado porque las misiones que llegan solamente dejan entrar las que ellos quieren, las que ellos permiten. Por ejemplo, a este señor de Estados Unidos seguramente lo van a recibir con bombos y platillos, mientras intentan deshacerse de las comisiones que llegan por parte, por ejemplo, de Amnistía Internacional o de Human Rights Watch, que ya advirtió, y lo hizo de manera tajante, que primero, que había sido un golpe de Estado lo que ocurrió en Bolivia y que la violación de derechos humanos se cuenta diariamente, se cuentan por decenas diariamente. Así que, así las cosas.